Buenos días una vez más, Colegio Donay Internacional, a todos los niños, a los maestros, a todos los padres. Buenos días una vez más, gracias por esta oportunidad que me dan. Quiero compartirles un poco de lo que dice la palabra de Dios acerca del temor. ¿Ya? Te animo a que justamente abras tu Biblia en lo que dice en Lucas 8, 22, 25. Dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad que venía de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedece? En la Biblia justamente habla sobre Jesús navegando en una barca, y de pronto se desata una tormenta terrible. Yo pienso que en ese momento era tan terrible para que los discípulos se asusten tanto y despertaron al maestro y justamente le digan que nos ahogamos, ¿no? Estando justamente Jesús a su lado, estando Jesús ahí. Pero sin embargo creo que por un momento ellos se olvidaron de que Jesús podía salvarlos, ¿no? o de repente no era suficiente lo que ellos creían para que incluso ellos pudieran tener fe y tan solamente teniendo fe pudieran ellos aún calmar incluso las aguas. Pero sin embargo Jesús despertó, calmó las aguas y ¿qué es lo que les dijo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Justamente. Y yo quiero compartirles un poco sobre esto. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? Todos alguna vez hemos sentido temor, ¿no? Cuando vemos a un familiar, o como padres vemos a nuestro hijo, de repente pasa una situación muy difícil, nos angustiamos, nos preocupamos, a veces hasta nos deprimimos, o de repente hay personas que pasan una situación de salud, nos angustiamos. Lo primero que surge de repente es el temor, ¿no? A lo que va a pasar, las consecuencias y un montón de cosas. O de repente estamos emprendiendo un proyecto y lo primero que se nos viene muchas veces como personas o como seres humanos es el temor, si voy a fracasar, o de repente ponemos un montón de circunstancias y decimos: y si no resulta por esto, por aquello, surge en realidad eso. Pero saben que Jesús, a través de su palabra, nos enseña justamente de que no debemos tener temor frente a algunas circunstancias si es que confiamos en Él. Casualmente en la Biblia se expresa la palabra no tengas temor o no tengas miedo alrededor de 365 veces. Y qué casualidad, ¿no? Es como si te dijera, ¿no? ¿Sabes qué? Para cada día del año hay una palabra de Dios donde te dice no tengas miedo para cada día del año, ¿no? Y justamente eso es lo que Dios nos promete a través de su palabra. Justamente la semana pasada hablaba sobre las promesas de Dios, agarrarnos de las promesas y a través de ellas no tener temor, porque tendríamos que tener la confianza y la certeza de que Dios va a estar ahí, llevándonos en sus brazos y dándonos las mejores directivas. Ahora, el temor, cuando alguien llega a tener temor, nos encerramos en una prisión donde justamente no nos permite ser felices. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra es no tener temor, confianza plena de que Él está a nuestro lado, confianza plena de que justamente Él va a ser el que aún en el último momento Él va a dar justamente extender su brazo y te va a tender su brazo para que tú puedas levantarte, para que tú puedas sentir justamente a ese mismo Jesús del tiempo de los discípulos cuando la barca
a ese mismo Jesús en la barca donde tú estás y ser justamente ayudado por Él, bendecido por Él. Entonces, hay algo también que hay que considerar. El temor corroe la confianza en Dios. ¿Y por qué decimos que corroe la confianza en Dios? Cuando tenemos temor, alimentamos el temor, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nos empezamos a alejar de Dios y justamente es el momento donde perdemos el control. Pero recuerden que Dios no quiere que suceda eso. Recuerda que Él es tu ayudador, el que te sostiene y el que justamente está en el peor momento, en el momento más difícil, está a tu lado y está contigo. Solo que muchas veces nosotros mismos, por nuestra falta de fe, es que no queremos entender. Pero yo les animo a que ustedes puedan creer de que Dios está ahí, el mismo Dios de ayer y hoy y por siempre, porque Él dice en su palabra que Él estará con nosotros hasta el último día o hasta el fin del mundo. Ese mismo Dios está ahí para poder acudirte, para poder justamente desechar ese temor, pero depende de nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él y decir con nuestras, a veces con nuestras imperfecciones, decir, Señor, yo vengo a ti en medio de todo este temor y lo pongo en tus manos. Y créanme que Dios dice, desecha todo temor. Así que les animo a que ustedes puedan salir victoriosos de esos temores que tenemos, de muchos temores, de enfermedades, así como en un principio les decía, ¿no? Sobre proyectos que podemos realizar o sobre cómo puedo conllevar incluso una vida en mi familia, con mis hijos. Surgen muchos temores, pero créanme que Dios es fiel. Quiero invitarles a que podamos orarle a Dios y pedirle de que Él pueda desechar todo temor que pueda estar aquejando a nuestras vidas y a nuestro entorno familiar. Más que todo ahora en estas circunstancias y en esta situación que podemos estar viendo y viviendo. Así que te invito a que inclines tu rostro. Oh Señor, Padre amado, venimos delante de ti para, Señor, adorarte primero, exaltarte, porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres ese mismo Jesús que un día calmó la tempestad, Señor. Y, Señor, nosotros estamos, Señor, contigo en la barca, Padre Santo, contigo en la barca. Y creemos que nada ni nadie podría tocarnos y pasarnos, Padre, porque confiamos en ti, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús y pongo en tus manos cada niño que tenga cualquier temor, Señor, aún de poder tener un buen rendimiento en sus estudios. Señor, yo lo desecho en el nombre de Jesús. Echo todo temor que pueda aquejar a sus vidas, aún en los padres de familia, Señor, que puedan estar teniendo algún temor por esta pandemia, por el tema de enfermedades, de angustia. Desecho, Señor, todo temor en el nombre de Jesús. Te damos gracias por los maestros que también, Señor, ellos están saliendo victoriosos de estas circunstancias. Tú te engrandeces en medio de los temores, Padre, y creemos que no hay nada imposible para ti. No hay nada ni nadie que pueda, Señor, meternos ese temor, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús y creemos que tú has pagado con tu sangre, Señor, el justo precio para que nosotros podamos ser justamente liberados de este temor. En el nombre de Jesús. Lo creemos. Amén. Amén. Bendecido día tengan. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido un gusto.